Pispeando entre las noticias del día aparece, que es que una empresa habilitó la venta de pasajes de larga distancia para la temporada del verano en tren. El tren en Argentina tiene los sueños del pasado. Y nos llamó la atención porque son boletos para viajar en diciembre, enero y febrero con mucha anticipación. Y leyendo el anuncio en el portal de Radio Mitre y pispeando las crónicas de ayer y hoy, me pareció con el pulso del cronista una postal que aloja otra historia. Romántica por un lado y también la de las otras, ¿no? Porque también contamos en algún momento trenes vacíos, pasajes agotados, raro, en un país raro también. Pero nos quedamos con la historia de un sistema que nos trajo en algún momento incluso a los ingleses, que además de construir el sistema de ferroviario en el siglo XIX, trajeron el fútbol, ¿viste? Y eso es irremontable para nuestra pasión. El fútbol está ligado al origen del tren. 1857, un viaje inaugural en un tren en Buenos Aires. La voz del profe Sergio Winchevsky, historiador de la UBA. Primer viaje de lo que se llamaba El Parque, que es donde hoy en día está el Teatro Colón, ahí ponen la estación inaugural, y viaja hasta otro pueblito, que en realidad hoy en día es un barrio porteño, pero en ese momento era un pueblito, que es Floresta. Desde ayer se venden pasajes en tren para distintos lugares de la Argentina, pero el furor es por Mar del Plata. Dicen que hay diferencia de precios y tal vez por eso muchos eligen subir a sus vagones para irse de Buenos Aires. La venta masiva tal vez nos haga soñar con algo más profundo. ¿Quiere el país reparar el olvido? Lo primero que se desarrolló es el traslado de mercadería, de productos agropecuarios. Un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, a caballo o en una carreta, tardaba mínimo 15 días. Porque entre que los caminos a veces estaban accidentados, que los caballos, había ríos, bueno, a partir del tren se tardaba 9 horas. Entre crónicas y sonidos de la estación se recuerdan acaso las épocas de la gloria ferroviaria y no del sufrimiento que nos toca a veces vivir cuando subimos un tren. Documental de Pino Solanas del 2008. Un guarda reporteado por el cineasta. Recuerda en aquel momento a Alfonsín, a Terraño, al inicio del desmantelamiento de las vías ferroviarias que unían Buenos Aires con todo el país. El que empieza a fondo con las privatizaciones es Terraño, que es el que quiere imponer este descuartizamiento de la empresa en 4 grandes sectores. Empezó a tercerizar funciones de esas empresas y ese fue el comienzo de la privatización. Es decir, que el Estado era un mal administrador, que entonces había que dárselo a los que eran buenos administradores, que eran los privados. Hoy en Constitución también había cola para sacar pasajes. Continuaba la venta de boletos a Mar del Plata, Pinamar, Varadero. Para muchos, el tren no es solo un medio de transporte, sino un símbolo. Cuando en el siglo XIX no había nada, Sarmiento alentó el ferrocarril para unir o crear pueblos pequeños, ciudades que hoy, sin ese andar, quedaron aislados. Había habido un antecedente de lo que se llamó el Plan Larkin, tratar de reemplazar los ferrocarriles por camiones. La idea era que no haya tantos ferrocarriles y se desarrolle la industria de los camiones, que era lo que vendían. No había ninguna buena idea. Y en los países más adelantados del mundo le dan mucha importancia al ferrocarril. Claro. Hoy en día tiene un montón de pueblos que están aislados y que antes eran estaciones ferroviarias. Claro. Alfonsín recortó pero no alcanzó. Menem hizo lo que Milei quiere hacer ahora: reducir el déficit del gasto público, privatizar servicios y empresas que el Estado maneja con déficit y corrupción. Domingo Cavallo llegó para ordenar esas cuentas después de muchas de esas ventas. Fíjense, los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada. Nos quedamos con la postal de abuelos compartiendo anécdotas de amores nacidos en andenes, mientras nosotros los niños de entonces recorríamos fascinados por los vagones renovados en aquel tiempo. Viajar en tren como una aventura. Guillermo Dietrich, cuando fue ministro de Transporte, decía: todos crecen. Argentina es casi el único caso que creció desde que nació el tren, llegó a un punto y empezó a caer. El tren no se desarrolló por el lobby de los camiones, falso. No se desarrolló porque son inversiones que llevan 4, 5, 6 años. Y lamentablemente, históricamente, los gobiernos hacen la inversión que se hace en ese periodo. El tren no solo transporta personas, sino que reactiva pueblos enteros.
llevando consigo la promesa de algo mejor, de ser parte también de un destino. En Europa el tren es indispensable para unir esos pueblos, las ciudades, los países. Es el sinónimo real del desarrollo. Es el más ecológico de los medios de transporte, es muy económico y es muy directo, y sin embargo no es lo que más estamos desarrollando en la Argentina. Ojalá se vuelva a dar importancia al ferrocarril, porque me parece que es lo que más integra a todo el territorio argentino, que le hace falta muchísimo. El disparador es una noticia del día, pero nos quedamos entre andenes y estaciones, los viajes de ida y vuelta, y nos vamos a mayo del año pasado. Había un parto en el medio del andén, Ismael, un bebé que viajaba en el vientre de su madre más de 50 kilómetros hasta que no pudo más y no llegó al hospital. Otro milagro contado en las vías vivas de aquel ferrocarril. Puesto de control para comando con novedad. Ingresa por CAT 911 en el andén 6-7, Plaza Constitución. Tenemos una femenina con trabajo de parto. Comando, la femenina dio a luz a un varón. Es trasladada al hospital Argerich. El femenino ya estaba recostado en el piso. Veo que el bebé ya tenía asomada su cabecita para salir. ¿Te imaginabas que esto iba a pasar antes de que llegue a un hospital? No me imaginaba. Pensé que iba a llegar acá, al hospital Argerich. Salió Ismael, mi compañera lo recibe. Mi labor fue atar el cordón umbilical con un guante de látex. Lo envolvemos en una mantita hasta que llegó la ambulancia. Tal vez uno exagere y sea la ilusión casi fantasma de algo que ya no existe, Diego. Es el latir ferroviario en el corazón argentino, en la historia aunque sea. Más allá de números y emociones, tal vez sea un reencuentro con algo hermoso, un espejo de un tiempo en esta historia detrás de la noticia. Grande, Robert, muchas gracias. Justo hoy tocábamos un poquito